Vamos. Yo quiero ir al texto. La palabra se encuentra en Éxodos capítulo 3, versículos del 7 al 10. Éxodos capítulo 3, versículos del 7 al 10. Dice así: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con la que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Acompáñame en oración. Señor, ante tu presencia estamos y te damos gracias por la comunión de la cual disfrutamos. Gracias por esta oportunidad de poder unirnos ya en este cierre del día, Padre, para poder nuevamente escucharte a ti hablarnos. Ayúdame, Señor, a transmitir con eficacia tu mensaje, la verdad que hoy nos libera. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hace un tiempo atrás, unos cuantos meses, tuve la oportunidad de leer un artículo que se encontraba en la revista Concilium. Era del autor Norbert Gregg. Y este escribió lo siguiente. Bajo el título ¿Se puede comprar a Dios? Dijo lo siguiente. En síntesis, él hace un señalamiento de la constante práctica del sacrificio, del intercambio, desde tiempos milenarios, de rituales y una variedad de actos sacrificiales para que Dios intervenga a nuestro favor. Esto se conoce como quid pro quo. Y yo quiero, de una forma más directa, explicarles a lo que se refiere esta terminología, quid pro quo. Esta es una expresión latina que significa literalmente quid en lugar de quo, es decir, la sustitución de una cosa por otra, la sustitución de algo por algo, o algo sustituido por otra cosa. Entre Dios y yo se refiere a una transacción. Significa, te doy para que tú me des. Así lo aprendieron los seres humanos y así lo transmitieron mediante sus prácticas religiosas, dando por hecho que no era nada malo. Quid pro quo literalmente significa yo te doy y recibo a cambio algo de ti. ¿Cuál es la verdad en el contexto tuyo y mío? ¿Cuál es la verdad? Que nosotros no adoramos a Dios para que Dios esté. Nosotros adoramos a Dios porque ya Dios está. La verdad es que nosotros no adoramos para que Dios descienda. Adoramos porque ya Dios descendió. La verdad es que no adoramos para que Él nos ame. Tú y yo adoramos porque Él nos amó. Yo quiero regresar al texto de Éxodos, porque aquí en el texto nosotros podemos ver la composición de un pueblo que está en dolor y que tiene una profunda y grande necesidad y un gran impedimento. Allí en el Éxodo dice nuevamente el versículo 7, dijo luego Jehová, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia. Este pueblo tiene unas limitaciones. Este pueblo
Éxodo está bajo una gran opresión, bajo esclavitud. Y allí hay unos elementos esenciales que me gustaría compartir con ustedes en esta noche para entender con precisión qué es lo que ellos estaban atravesando. Este pueblo no tiene un templo, ellos son presa del pueblo de Egipto, ellos están bajo el dominio de alguien más grande que ellos. Así que en este momento de la historia, ellos no tienen un edificio como tú y yo lo tenemos, destinado y consagrado a una divinidad a la cual adorar. Este pueblo no tiene un método litúrgico. Ellos todavía no entendían eso de el tiempo de adoración cúltica. Ellos no entendían la segunda parte, es la adoración por medio de la predicación. Y todo aquello que a ti y a mí, ¿verdad? Como cuerpo de Cristo, nos ha identificado en medio de nuestro tiempo juntos, de lo que ofrecemos al Señor. Ellos no tenían eso. Así que ese conjunto de prácticas y estructuras establecidas que regulan el culto al Señor, ellos no lo conocían. Literalmente la ceremonia, ellos no la conocían. Este pueblo también carece de un sistema expiatorio. Ellos no tenían una ley, no tenían unas indicaciones, literalmente no había una estructura de sacrificio, no había una paloma para ofrecer, no había un macho cabrío para ofrecer, todavía eso no estaba establecido, así que ellos no tenían nada que expiar. Esta comunidad del Israel antiguo, esta comunidad del Israel primitivo, estaba bajo un nivel de dominación y un nivel de sometimiento a su más alto rango. Ahí había un gran problema y en la mente de ellos había una gran confusión porque donde ellos se encontraban había dioses, pero esos dioses no eran una alternativa porque entonces estaban viendo bajo la opresión que estaban y no estaban haciendo nada. Así que en la mente y en el corazón de este pueblo oprimido no había alternativas. Era como si hasta ahí hubiese llegado su oportunidad, como si hubiesen estado destinados finalmente para permanecer bajo ese yugo de esclavitud. ¿Qué quid pro quo ellos iban a ofrecer? ¿Qué ellos iban a intercambiar? Si hasta ese punto de su vida, este pueblo solo había conocido grande aflicción, grande dolor, gran opresión. Es importante que señalemos como paréntesis que tú y yo debemos tener mucho cuidado. En medio del tiempo en que nos encontramos, es imposible pasar por alto este detente en el cual nos encontramos, esta pausa global, esta situación que ha acortado, ¿verdad?, nuestra planificación, en ocasiones la ha detenido y que ha podido provocar muchas situaciones en nuestro entorno, ha habido pérdidas, ha habido disminución de ingresos, de recursos, de materia, y sentimos que estamos sentados, detenidos. ¿Cómo tú y yo respondemos ante la crisis que estamos viviendo? Es muy importante que en medio de la crisis que estamos, tú y yo no intentemos desarrollar una relación de quid pro quo, y te voy a explicar por qué. No hay forma de tú y yo interaccionar de ese modo de intercambio. Dios y la relación que Él intenta tener contigo y conmigo no es una relación de mercado. ¿Entiendes? Tú vas al mercado, tú tienes un valor en tu mano, una moneda, y hay algo que tú necesitas adquirir y tú puedes allí hacer un intercambio. Quid pro quo, y es justo y es razonable, pero con Dios no funciona de esa manera. Así que ante nuestras limitaciones, ante nuestras circunstancias, ante el agite en el cual vivimos, ante la pausa que nos hemos visto obligados a asumir, ante la agenda que ha tenido que quedar de lado, ante la gran necesidad de la cual
están muchos de nosotros, que dicho sea de paso, hay algunos en mayor ventaja que otros. Cuando usted mira un poco hacia la derecha y a la izquierda, puede observar que en medio de este tiempo que vivimos, hay gente que verdaderamente la está pasando muy mal, que ha sido muy difícil el que los días estén transcurriendo de la forma en que transcurren. Así que hay una necesidad. ¿Y cómo responde Dios ante esta necesidad de este pueblo? ¿Cómo responde Dios ante el grito, ante la aflicción, ante la angustia, ante ese estilo al cual ellos se han visto asumidos a vivir, no por gusto? No porque un día alguien dijo, quedémonos aquí nos van a dar casa, nos van a dar vestido, aquí nosotros vamos a ser cuidados, y de momento cambió todo y ellos con gracia tuvieron que asumir ese estado. No fue así, estaban bajo dominio. ¿Qué hace Dios? ¿Cómo responde Dios? Vaya conmigo por favor al versículo 7. Aleluya. El versículo 7 es la clave, ahí está la respuesta de ese Dios que a pesar de que no había un templo, a pesar de que no había una liturgia establecida, a pesar de que no había un sistema de ley expiatorio, a pesar, y tú puedes añadirle, a pesar de todo, hay un Dios que está viendo, hay un Dios que está escuchando. Qué maravilloso, qué liberador saber que tú y yo tenemos un Dios que en medio de nuestras circunstancias está vivo y se manifiesta. ¿Cómo se manifestó aquí? Versículo 7. He visto la aflicción de mi pueblo. He oído el clamor. He conocido la angustia y he descendido para librarlos. Yo creo que vale la pena repetir estas 4 palabras. Yo creo que vale la pena que tú puedas anotar ahí. Yo creo que vale la pena que tú escuches de nuevo el énfasis en estas palabras, porque no son solo palabras. Estamos hablando de facultades que son reveladas, son mostradas al pueblo. Estamos hablando de facultades que comienzan a atender este problema que tenía este pueblo, esta necesidad, y que se convierte en la respuesta de Dios. Aleluya. He visto la aflicción. Aquí estamos involucrando uno de los 5 sentidos. Hay un Dios que ve. ¿Recuerdan la predicación del viernes del pastor Yamil? Hay un Dios que ve. Hay un Dios que está presente y tiene la capacidad de ver. Nadie ha observado cómo me encuentro. Parece que nadie observa lo que me está pasando. He visto, te dice Dios. He visto la aflicción. Otro de los sentidos, otra facultad que Dios, ¿verdad?, muestra. He oído su clamor. Hay un Dios que escucha. Hay un Dios cuyo sentido de la audición no está cerrado. No hay ningún impedimento. Hay un Dios que está escuchando. He conocido sus angustias. Significa, hay un Dios que entiende lo que está pasando. Hay un Dios que entiende y que puede discernir y puede interpretar correctamente ese evento que ellos estaban viviendo y el evento que tú también estás viviendo. Hay un Dios que ha conocido lo que está pasando. Y hay un Dios que ha descendido para librarlos. Aleluya. Es importante que tú puedas entender, amada iglesia, caballero de la fe, caballero que por primera vez estás unido a esta transmisión, mujer que fuiste invitada por alguien, pero ¿sabes quién te convocó? Te convocó el Señor, porque para ti hay libertad hoy, para ti hay palabra de esperanza hoy.
Es importante que tú entiendas que el Dios del cual yo te estoy hablando, que este Dios que vio, que oyó, que conoció y descendió, es un Dios que hoy nos libera de la profunda necesidad que tú y yo tenemos, de los intentos, de los muchos intentos que tú y yo en ocasiones tenemos por llamar su atención, para provocarlo de alguna manera y que Él nos pueda atender. Aquí en el texto, se revela claramente que en medio de este pueblo que estaba como oveja sin pastor, este pueblo estaba perdido, este pueblo ya había perdido toda esperanza en medio de este evento tan catastrófico, de esta reforma, de esta forma de vida tan deformada. Allí hay un Dios que estaba atento a la necesidad. Y ese es el mismo Dios que hoy, 20 siglos, más de 20 siglos después, está atento porque Él no ha perdido sus facultades. Es importante que tú entiendas con precisión hoy que Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por los siglos de los siglos. Él seguirá siendo el Dios todopoderoso que tiene la capacidad de observar a sus criaturas, extender su mano y librarlos. Aleluya. Así que los intentos agotantes, los intentos que nos han llevado al límite para intentar capturar la atención de Dios. Atiéndeme, Dios, atiéndeme. Esos intentos es importante que tú entiendas que ya, no es necesario que te fatigues. Porque este Dios cercano está consciente. Este Dios cercano ve, escucha y desciende. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10. Mira lo que dice. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Esto es liberador. Esto es liberador porque Él hizo provisión antes de que tú y yo tuviéramos idea de que íbamos a ser parte de la raza humana. Él tuvo una gran idea, Él tuvo un plan, Él tuvo una agenda, y en ese plan, en esa agenda, incluso antes que tu padre y tu madre supieran que tú ibas a llegar, ya tú estabas. Aleluya. Versículo 10, primero de Juan, capítulo 4. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aleluya. Allí donde te encuentras, entiende hoy, por favor, que hay un Dios que resolvió el más grande problema de tu vida y de mi vida. Yo quiero decirte que el problema más grande de nosotros no se llama COVID-19. Sí, yo sé que es importante, es un problema importante que hay que prestarle atención. El problema más grande de nosotros no se llama carezco de 1, 2, 3, 4, porque Dios está consciente de tu necesidad y ese Dios es el Jehová Jireh, Él va a proveer, pero ese tampoco es el problema más grande tuyo y el problema más grande mío. No es lo que me puede faltar, no es el viaje que yo tenía pautado para ahora, para el mes de diciembre. Ese no es el problema más grande. Todo eso se reduce. El problema más grande tuyo y mío es la separación de Dios, el pecado, la desobediencia, la caída, y Dios resolvió ese problema porque Él se mostró a nosotros amándonos primero por medio de su Hijo Jesucristo, el cual envió, aleluya, en propiciación de nuestro pecado. Y así por medio de Cristo
y de su sangre, tú y yo poder hacer amistad con Dios. Qué hermoso. Ese Dios cercano del cual nosotros te hemos estado hablando. Ese Dios que durante todos estos días tú has estado escuchando las diferentes formas de Él manifestarse, ese propósito y ese plan que Él te ha hablado a tu vida y que tú has ido entendiendo. Ese Dios no es indiferente a tu condición y a la mía. El Salmo 103 es preciso. Allí dice que Él conoce nuestra condición. Él sabe que somos polvo, pero también allí en el Salmo 103, Él nos da esperanza. Ese Dios es el Padre que nos ama como un padre ama y cuida a sus hijos. Así Él nos ama y nos cuida. Ese Dios nos conoce y comprende la finitud tuya y mía. Él conoce tu necesidad y conoce mi necesidad. Ese Dios que ve, ese Dios que oye el clamor, ese Dios que ha conocido, Él conoce lo más profundo, nuestros pensamientos. Dice que la palabra no está en nuestra boca cuando ya la sabe. Ese Dios no es indiferente a nuestra necesidad. Primera de Juan, capítulo 4, nuevamente, en esta ocasión, versículo 19, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Cuántas veces tú has recibido la noticia de que alguien te ha amado tanto y tanto, que aún sin tú conocerlo te ama? Yo creo que nunca. Pero este Dios tiene esa capacidad. Ese Dios nos amó primero y por eso nosotros le hemos conocido y le hemos amado. Juan 16, versículo 16, dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Qué sanador y qué liberador. Puedes verte con tus limitaciones, con tus imperfecciones. Puedes tal vez pensar en todas esas veces que tú has querido rasgar las vestiduras y hacer muchas cosas y hacer ruido y rendir y hacer impactar y has querido muchos intentos para llamar la atención de Dios. Sé libre hoy. Sé libre, porque Dios hoy te dice, tú no me elegiste a mí, yo te elegí a ti. De tal manera amó Dios al mundo que entregó lo más preciado, su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él te eligió primero. Significa que en realidad no hay nada que yo pueda hacer para llamar la atención de Dios y provocar que Él me ame más de lo que ya Él decidió amar. Eres amado por Dios. Eres amada por Dios. ¿Cómo nosotros podemos responder a un Dios que ama de tal manera? ¿Cómo podemos responder a un Dios que lo entregó todo? ¿Cómo tú y yo podemos ser libres hoy del quid pro quo? De esa necesidad de yo entregar para que Dios me dé. Incluso se dice de otra forma, tú tienes que dar hasta que te duela, tú tienes que sacrificarte hasta que te duela. Sé libre hoy, porque Dios no quiere sacrificios. Dios está buscando templos en los cuales habitar, mujeres y hombres que sean residencia de su presencia, que porten su gracia y toda la virtud que Él vierte sobre aquellos y aquellas que son llamados sus hijos. Así que igual que el pueblo de Israel, que estaba bajo un gran dominio opresor, el Señor nuevamente hoy se revela a nuestra vida como el Dios que está consciente, como el Dios que ve, como el Dios que escucha, como el Dios que conoce tu necesidad y desciende para suplirla. Bendito Dios. ¿Cómo respondemos entonces?
a un Dios que ama con tal intensidad. Salmo 50, versículos 14 y 15. Mira cómo dice este salmo. Salmo 50, versículos 14 y 15. Ofrece a Dios como sacrificio tu agradecimiento y cumple tus votos, cumple tus responsabilidades al Altísimo. Invócame, dice Dios, invócame en tiempo de angustia. Si este es el tiempo idóneo, invoquemos al Señor en este tiempo. Y Él dice, yo te salvaré y tú me darás gloria. Aleluya. ¿Qué tal si tomas un pequeño instante para dar gracias a Dios por esa palabra? Es liberador saber que hay un Dios que nos está invitando a nosotros mismos a buscarlo, a invocarlo, y Él promete salvarnos, liberarnos, acompañarnos. Él promete sustentarnos. Ya no tengo que intentar llamar su atención, porque ya Él me está aclarando por medio de su palabra que yo soy amada por Él, que tú eres amado por Él, y que su amor precedió cualquier otro amor que haya existido en nuestra vida, que Él nos eligió por amor. Así que Dios no depende de ningún sacrificio que tú y yo hagamos para Él estar presente. Entiéndelo hoy. Si alguna vez te predicaron la teología de que tú tienes que hacer, entregar, sé libre hoy. Dios lo que quiere es que tú cumplas con tus votos y que tú lo invoques y que tú seas su residencia. Es lo que Él pide. De ahí en adelante, su promesa es estar contigo y conmigo todos los días y hasta el fin. Así que Dios, para estar cerca, no depende de nada que tú y yo hagamos. Tus sacrificios humanos y los míos no van a poder reparar el problema principal. Ya Cristo lo hizo. Cristo reparó el problema del pecado, y por medio de Él tú y yo podemos tener amistad con Dios. Podemos ser llamados hijos de Dios. Los sistemas de intercambio que por generaciones y generaciones, como nos dice Norbert Reich, ¿verdad? Esos sistemas milenarios de rituales y variedad de sacrificios ya no son necesarios, nunca lo fueron. Y aquí, por medio de esta experiencia del pueblo de Israel, queda más que aclarado el detalle. Ellos no tuvieron que ofrecer nada para que el Señor los viera, para que el Señor los escuchara y para que el Señor conociera con precisión cuál era su necesidad. Así que tú y yo hoy seamos libres de la interpretación y la confusión que nos causa o que nos pudo haber causado este sistema de intercambio, de rituales, de yo tengo que hacer, yo tengo que dar. Sé libre en el nombre de Jesús. Sé libre en el nombre de Jesús. Porque eso solamente va a provocar una espiritualidad bipolar, frustración, agotamiento, porque nos fatigamos en los intentos de poder hacer cosas para que Dios descienda. Dios ya está en medio tuyo, en medio de tu casa, en medio del tiempo que vivimos. Dios está. Aleluya. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere una relación con sus criaturas, con sus hijos, aquellos y aquellas que han nacido de nuevo por medio de Cristo. Dios quiere una relación con ellos de intimidad. Dios quiere que tú y yo cumplamos con los votos, con nuestro deber. ¿Y cuáles son los votos? Es esa respuesta, es esa actitud, es esa búsqueda, es esa devoción, es tu involucrarte en lo que a Dios le interesa, es tu desear lo que Dios
todo tu corazón, amarlo con toda tu alma, es tu amarlo con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El primer gran mandamiento. ¿Qué es lo que tú y yo debemos hacer? Es entregar nuestra vida, es comprometernos con lo que Dios considera importante, es vivir de forma responsable, como gente que ha nacido de nuevo, es nosotros poder rendir cuentas, es esa vida de servicio, es esa vida de búsqueda de la presencia de Dios, de su voluntad para nosotros, es esa vida de obediencia y comunión con nuestro Señor y Creador. Aquello que hasta el día de hoy te produjo cargas, aquello que tú pensaste que tenías que hacer para que Dios te prestara atención, ya no es necesario que lo consideres como importante, no tienes que ejecutarlo, lo único que tienes que hacer es rendir tu vida al Señor. Amar al Señor tu Dios, buscar la voluntad del Señor tu Dios, procurar la dirección del Señor tu Dios, porque todo lo demás que tú necesites, entonces cae sobre la responsabilidad de Dios. Ese Dios es el buen pastor del Salmo 23. Y hoy tú puedes decir, yo tengo un pastor, y como yo tengo un pastor, su nombre es Jehová, el Señor Todopoderoso, con él nada me faltará, y aunque yo ande por valles de delicados pastos, ese Dios me hace descansar. Y junto a aguas de reposos, Él ha prometido pastorearme. En este tiempo Él conforta tu alma, Él te guía, Él te conduce por sendas de justicia, por amor a su nombre. ¿Sabes por qué? Porque Él es fiel a lo que Él promete, porque Él no se arrepiente, Él no cambia, en Él no hay sombra de variación. Y aunque tú andes por valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno. ¿Por qué? Porque Dios tu pastor estará contigo. Y su vara y su callado van a infundirte aliento.